Buen día, mis hermanos, Dios los bendiga. Cada uno de ustedes es un gozo en el Señor poderlos salvar el día de hoy. Permítame hacer este corto devocional con ustedes. Acompáñame unos minutos para que estudiemos su palabra, para que oremos al Señor y para que Él sea instruyendo nuestras vidas. Voy a orar a favor de todos. Padre, te damos gracias, Señor, y permítanos hoy por este corto devocional poder rendir a tu palabra, Señor, tres aspectos importantes de ser instrumentos de parte de Dios. Es bueno poder ver, Señor amado, para qué tú, oh Dios, nos has llamado a tu palabra. Ahora entender principalmente la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Cristo es el instrumento, es la finalidad de todo lo que somos, Señor. Es aquel que transformó nuestras vidas, es aquel que dio su vida por nosotros y por lo tanto ahora hemos sido comisionados por Él para cumplir un tema de liderazgo, para cumplir un tema de poder ser replicadores de la palabra de Dios, de la palabra del bien. Permítanos ser y ser llenos de tu Espíritu para que podamos indagar en el verdadero consejo de tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor. Amén y amén. Mis hermanos, hoy quiero analizar los capítulos 2 de Nehemías, del capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 4, para hablar de tres cosas importantes encontradas en este aspecto. Hemos hablado del día de ayer que somos instrumentos de parte de Dios. Y es bueno poderlo analizar desde esa perspectiva bíblica, todo lo que podemos encontrar en Nehemías. Como decía ayer, Nehemías se convierte para mí en un libro bastante hermoso porque nos muestra el verdadero tema de un liderazgo, entendiendo el verdadero propósito, hasta un paso a paso, que es lo que estaremos viendo en estos devocionales. Un paso a paso de crecimiento en la palabra de Dios para ver la vida de Nehemías como ejemplo. Ahora, sabemos que Nehemías fue un pecador como nosotros, pero que viene a ser una obra de reformar de la misma manera como Cristo lo hizo cuando vino y estuvo en esta tierra. Generalmente el ser humano siempre tratamos o siempre nos vamos a desviar de la verdad. Y eso, por más de que tengamos revelaciones, por más de muchas cosas, generalmente empezamos a caer en la conducta del hombre y eso es normal. Uno como líder tiene dos caminos para tomar cuando va a enseñar de la palabra de Dios. Un camino que es la adoración y la exaltación a Dios, la exaltación a su obra, ver la condición del ser humano, ver la condición de cada uno de nosotros. Y el otro camino es empezar a hablar del hombre y empezar a hablar qué necesita el hombre y empezar a hablar de sus necesidades y de un asunto. Hoy la palabra emprendedor se me ha pegado aquí en la mente y espero explicarla primero por si vuelvo y la repito en varias ocasiones. Y lamentablemente cuando hablamos de emprender pareciera que lo hiciéramos en nuestras fuerzas humanas y no debe ser así. Es en la fuerza de Cristo, es en el poder de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias habilidades o esfuerzos. Todo lo tiene que hacer el Señor. Nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra inmundicia siempre nos va a llevar hasta que lo bueno lo volvamos malo y debemos entenderlo así. Nosotros intentamos en la iglesia enseñar y ha intentado por estos años que enseñara a una adoración verdadera y que siempre el exaltado sea Cristo, no nosotros. Lamentablemente uno encuentra líderes exaltando al hombre, porque esto es lo que yo y muchos de nosotros queremos que nos hagan a nosotros, nos exalten, nos recompensen, queremos hacer, hasta nosotros mismos nos vemos tentados en hacer predicaciones donde yo quiero exaltarme, bueno, ¿qué hice yo en este año? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué logramos nosotros en Dios? ¿Y qué puedo hacer más? Y lamentablemente nos desviamos de la verdadera adoración. Yo sé que lo hacemos de buena manera, de buen ánimo, pero a veces nos descuidamos de hablar de la palabra de Dios como este instrumento. Hoy voy a hablar de los capítulos de este 2 al 4 de Nehemías para seguir hablando de ser instrumentos de Dios. Nehemías ha cumplido la parte de ser un líder nato, un líder que ha entendido, que ha buscado en la palabra de Dios, porque no pudo haber hecho esa oración que hizo en el capítulo 1 si no había leído la escritura, si no había leído la palabra. Ahora, no puede llorar, sino de que hay una necesidad en el pueblo. Y ahora no puede ser un instrumento de Dios si no tiene eso para sí en su corazón. En el capítulo 2, versículo 11 en adelante, entonces encontramos cómo ahora él llega a Jerusalén. No simplemente se quedó en un anhelo, sino que ahora llega a Jerusalén
y empieza a valorar los daños. Y a veces es lo primero que él empieza a hacer. Valora los daños. ¿Cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén? Y se encontraba destruida. Ahora, es curioso, porque es que Nehemías no llegó con los primeros que venían de la dispersión. Hay 3 olas o 3 llegadas de hermanos a Jerusalén, de judíos a Jerusalén. Unos que llegan con Zorobabel, otros que llegan con Esdras y ahora los que llegan con Nehemías. En ese transcurso de tiempo ha pasado unos cuantos años en sí, ha pasado unos buenos años. Y en esta ola, a pesar de haber pasado un tiempo, se habían dedicado a otras cosas. Basta que tuvo que haber venido palabra de Dios, profecía de parte de Dios por medio de Ageo y de Zacarías para que el pueblo reconstruyera el templo. Y hasta en eso tuvo que haber metido la mano Dios. Igual eso muestra que Dios siempre está en todo. Y eso nos muestra esa grandeza. Ahora, han pasado un tiempo bastante prudencial, y ahora llega él a valorar los daños y encuentra una ciudad totalmente vulnerable. Ahora, era importante que las ciudades en ese tiempo que tuvieran murallas, que estuvieran encerradas para protegerse del ataque de los enemigos, de los vándalos, de los ladrones, de todos que llegaban a destruir. Era importante para ellos o para el pueblo poder ser protegido de las acechanzas de lo que venía afuera. Y eso es lo primero que él empieza a valorar. Él pudo haber llegado con los pergaminos en mano y haber llegado a citarlos en la plaza principal a cada uno de ellos, y haber llegado allá y leer la escritura para mostrarles la verdad de la palabra de Dios, pero sé que no hubiera hecho nada, sino primero hubiera trabajado en la reconstrucción de la muralla para poder proteger a su pueblo. En ese primer aspecto, entonces, nos lleva a nosotros a traerlo a nuestra vida práctica, una practicidad en nosotros. ¿Cuál es la practicidad como líderes, como cabezas de nuestros hogares, como mujeres conocedoras de la palabra, hijos conocedores de la palabra? Es poder, o líderes que estamos a cargo de personas, es ver qué es o cuál es la necesidad que tiene el pueblo, la necesidad verdaderamente apremiante, la verdad que ellos necesitan ver en sus vidas. Mira, el pueblo no había entendido, no se había dado ni cuenta alguno de que estaban desprotegidos. Para ellos y la vida había transcurrido normalmente, y eso no funcionaba así. Nehemías tiene que ahora llegar a hacerles dar cuenta que estaban vulnerables. Nos muestra a nosotros que como líderes debemos detectar las necesidades propias del pueblo, qué verdaderamente necesitan, de qué carecemos, a qué estamos expuestos, qué es lo que el mundo nos está bombardeando constantemente. Uno de los bombardeos más grandes que podemos recibir de afuera es precisamente que el enemigo esté ahí con nosotros, que voy a representar a 2 personas nombradas aquí en el versículo 19, a Sanbalat, uno de ellos, y a Tobías, otro. Esas 2 personas habían sido parte del pueblo, eran parte del pueblo y estaban ahí vinculadas con ellos como si fueran del pueblo de Dios, pero no lo eran. No eran parte del pueblo, pero para ellos era normal estar al mismo nivel que ellos y de pronto hasta aprender las cosas de ellos. Se convirtió en algo normal. Nehemías entiende que lo primero que debe hacer el pueblo es protegerlo. Y eso nos lleva a nosotros a que son las partes vulnerables y cómo debemos proteger a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa. Definitivamente a cada una de las personas que Dios nos tenga a cargo, es ver qué es lo que necesitan. A veces el problema de cuando hablamos de liderazgo es que nosotros cometemos 2 principales errores. Podemos cometer muchos más, pero yo voy a detectar o voy a hablar de 2 principales. Primero es que le damos lo que queremos darle, cualquier cosa le damos a las personas que necesitamos. Sí, les damos, o a veces le damos lo que a mí me sirvió para avivar mi fuego con el Señor, o le damos aquellas cosas que me blindaron a mí para servirle a Dios, y eso es lo que le damos al pueblo, creyendo que ellos tienen nuestras mismas necesidades, y no es así, o no funciona así.
Cada miembro, cada persona tiene necesidades propias que debemos detectarlas y debemos hacérselas que ellos mismos las detecten por medio de la palabra de Dios para que puedan ser restaurados en el Señor. Así que el primer error que cometemos es, bueno, yo aprendí esto, bueno, en mi vida como tal, pasé por estas situaciones, entonces yo sobre eso les voy a dar. Y a veces no funciona así. El otro error es que aprendimos algo, aprendimos a hacer 3, 4 cosas de la palabra de Dios, aprendimos a hacer algunas cosas y de una vez con eso nos quedamos y con eso nos morimos, ¿no? No sé si me hago entender. O sea, aprendí unas cuantas cosas en el seminario, alguien vino, me enseñó algunos pasajes de la Biblia, me enseñó algunas cosas y bueno, eso les voy a dar. No funciona así tampoco. El líder es una persona que se capacita para hacer todo. Él era copero del rey, era gobernador, hacía obras de gobernador antes de eso. No, él viene a cumplir aquí una función y él era simplemente el encargado de servirle al rey. Pero aquí viene a hacer una labor de gobernante como tal, para restituir, para poder reconstruir la ciudad y cada una de las cosas que competían con eso. A eso lleva que nosotros necesitamos ver las necesidades, blindarlos de las acechanzas del enemigo, protegerlos de ella y poder ahora sí trabajar en ellos como tal. A eso nos debe llevar la palabra de Dios, a eso nos debe llevar nosotros como líderes. No podemos quedarnos con las mismas cosas de que aprendimos al principio. Debemos todos los días ver qué necesidades hay y cómo yo puedo combatir por medio de la palabra, no de mis palabras, no de mi forma, y de poderlo hacer. La segunda necesidad es que ahora nosotros no nos echamos la muralla encima. No cogemos el palín, no cogemos la pala, no cogemos la carreta, no cogemos el material y empezamos a nosotros a reconstruir para ver cómo los protejo a ellos. Ahora es hacerlos ver a ellos de su necesidad y que deben trabajar cada uno al frente de su casa. Cada uno debe trabajar en la muralla que debe estar pendiente. Eso nos lleva a nosotros. A veces como líder nos echamos todo encima, nos echamos toda nuestra necesidad, las cargas, las culpas, hasta los pecados de los demás encima. Pero no los llevamos al verdadero arrepentimiento en la palabra para que entonces ellos ahora en el arrepentimiento puedan empezar a trabajar en sus propias necesidades y poderse protegerse en cada uno de ellos. A eso nos debe llevar ser líderes que verdaderamente transformemos vidas como tal. Aparte de eso, vemos que a él los lleva a la reconstrucción. Si usted lee el capítulo 2, hay una palabra capítulo 3, perdón, hay una palabra que se va a repetir muchísimas veces. Edificaron, edificaron, edificaron. Y nombra las familias y los grupos de personas, cada uno qué se encargó de hacer. Y cada uno restauró, reparó, ayudó, construyó. Todas estas cosas referentes a proteger la ciudad. Cada uno hacía la labor que tenía que hacer. Y Nehemías no hizo todo. Simplemente fue el que organizó todas las cosas para que cada quien pudiera trabajar al frente. A veces como líderes, vuelvo y digo, nos echamos hasta los pecados, las enfermedades de las personas. El que se echó eso fue Cristo. Nosotros no podemos hacer algo que no nos compete a nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es llevarlo a la palabra para que haya un verdadero arrepentimiento y en ese arrepentimiento la persona pueda, por medio de la obra de Cristo y el poder de su Espíritu, ahora poder reconstruir al frente de su vida y blindarse de sus necesidades. Eso es importante. Ahora, aparte de eso, el capítulo 4 entonces nos muestra las preocupaciones de los enemigos. Ahora nos muestra que si hacemos las cosas bien, si actuamos de la manera correcta, tenemos o vamos a estar expuestos a que el enemigo intente atacarnos. Ahora, ¿cómo nos ataca el enemigo? Pues de muchas formas diferentes. Mire, ellos vieron cómo reconstruyeron y pensaron, no, esas murallas las ven en una zorra y las tumba, porque fue tan rápida la reconstrucción. Ahora, eso es importante que nosotros podamos notar o ver qué tenían que reconstruir y cómo lo tenían que hacer. Ahora, la disposición que debía estar el pueblo para salir a la batalla. Yo debo darle herramientas suficientes a nuestras personas a cargo para que tengan la habilidad
de poderse defender a sí mismo, de poder proteger su parte, de poder estar pendientes, preparados, esforzados para defenderse a sí mismo. Yo puedo darle los argumentos, las herramientas suficientes a cada familia, orar por ellos, pero si ellos mismos no están velando, pendientes de saber cómo son vulnerables y cómo pedirle a Dios y ser guiados por Dios, pues nada podemos hacer. Algunos podrían decir, le faltó oración a nuestro líder, le faltó oración a la iglesia, le faltó una serie de cosas, pero nosotros nos vemos que nosotros mismos no estamos trabajando en el pro del beneficio de todos nosotros. Ahora, es importante también ver que en esta reconstrucción todos reconstruyeron con los mismos materiales. Es ahí también algo importante. Aunque cada quien reconstruyó el frente, el enemigo no vio muros diferentes o calidad de trabajos diferentes en cada sección de las murallas o de las puertas. Lamentablemente muchos queremos reconstruir o construir con ciertos tipos de materiales. Algunos con piedras preciosas, como lo dice la Escritura, otros con piedra, otros con adobe, otros con madera, otros con heno y otros con hojarasca. No podemos reconstruir y blindar a nuestra iglesia donde todos estemos con líneas de pensamientos diferentes. Si somos así, seremos vulnerables por cualquier lado de ellos, porque no será un muro compacto. Si nosotros no nos brindamos, como he venido trabajando últimamente, reconstruyendo en las doctrinas de nuestra iglesia y en lo principal que usted y yo necesitamos en nuestra congregación, de nuestras necesidades básicas, lo que verdaderamente necesitamos, pero estamos más pendientes de cómo me alimento de afuera, cómo busco de afuera, son instrumentos de afuera, no son de nuestra congregación. Y a veces eso nos suele pasar al no lograr unidad, al no lograr todos marchar para el mismo lado, seremos presa fácil del enemigo. Puede pasar miles de cosas y no lograr el asunto a dirigirnos como iglesia. Si estamos encargados, los líderes de nuestra iglesia, encargados de diferentes ministerios, por favor, démosle lo que ellos necesitan, ¿sí? Demos lo que nuestras personas a cargo necesitan verdaderamente para poder reconstruir en sus vidas, para poder blindar sus vidas, para poder proteger sus vidas. Démosle lo que ellos verdaderamente necesitan, no lo que yo necesité. Me encantan los testimonios, pero los testimonios me enriquecen a mí, me enriquecen la obra que Cristo ha hecho en mi vida, les sirve de ejemplo para otro hermano, pero no va a transformar la vida de ese hermano, no la va a cambiar mi ejemplo, va a cambiar la palabra de Dios, va a entender que lo llevemos a la Escritura y salga redarguido, salga contristado con la Escritura, con la palabra de Dios, para que seamos llevados a un buen propósito. La primera obra de Nehemías en ser instrumento de Dios fue blindar al pueblo, fue proteger al pueblo de los enemigos. Y esto es bastante importante. ¿Cómo encuentra Nehemías la ciudad? Desordenada. ¿Qué viene a hacer Nehemías? Ordenar, colocar todas las cosas en el puesto que deben estar. A eso nos lleva la palabra de Dios. A eso nos lleva la obra de Dios para hacer. Mis hermanos, los invito a que reflexionemos en la obra de Nehemías, ahora en nuestra congregación. No solamente en la congregación, yo siempre digo de una vida integral, de tu vida, de la obra en tu trabajo, de lo que tú tienes que hacer, de lo que Dios demanda, pide de parte tuya como siervo de Dios. Que Cristo nos ayude, nos permita a nosotros este año entender el propósito. Cuando hablamos, a algunos tal vez les choca hablar que yo digo, hablemos de temas doctrinales, busquemos una unidad doctrinal. Sé que algunos me arrugan la cara, me abren los ojos, pero si no logramos eso, somos presa fácil del enemigo. Si no luchamos por una unidad entre nosotros, entonces seremos presa fácil de cualquier viento de doctrina extraña, de cualquier enseñanza pecaminosa. Que el Señor nos permita unirnos en la palabra de Dios, unirnos en los verdaderos propósitos de Dios, y seremos una iglesia sana, saludable, sobre todo protegida por Dios para guiarnos. Ore conmigo, mi hermano. Padre, te doy gracias, Señor,
porque eres bueno, agradable y perfecto con nosotros. Gracias por la vida y la salud de mis hermanos, Señor. Permita que cada líder podamos entender el propósito de tu gracia para guiarnos a cada uno de nosotros, Señor. Permítanos, Señor amado, detectar, ver las necesidades para así poder combatir cada una de ellas. Si no lo hacemos, pues no estamos en el camino correcto. Señor, guíanos, llénanos de tu gozo y que podamos ser transformados por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Guía a nuestra iglesia, guía a nuestros siervos, Señor, y que podamos adorar y exaltar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que pasen un excelente día. Ore al Señor, lea la palabra, lea Nehemías y instrúyase en ella, que es el verdadero consejo que yo te puedo dar a ti para tu diario vivir. Dios los bendiga a todos.